Patricia es socióloga, Patricia Collado, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, magíster en Ciencias Sociales con especialización en Sociología y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Te escuchamos, Patricia. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido absolutamente estimulante y un disfrute muy grande escuchar tanto a Adriana como a Octavio. Ha sido hermoso. Voy a ver si puedo compartir pantalla, porque sí, también me traje un guión para no pasarme y para tratar de aportar un par de líneas de reflexión. A ver si puedo hacerlo, si no me va a tener que ayudar. No, me parece que no voy a poder. A ver si ventana, acá. ¿Ahí se ve? Ahora se va a ver. Sí. ¿Sí? Ahora, sí, ahora estamos bien. Bueno, perfecto. En realidad, bueno, como algunos de ustedes saben, soy socióloga y vengo a aportar algunas miradas pedestres. Si la filosofía se eleva, nosotros somos terrenales. Pero me pareció una hermosa provocación pensar qué pueden aportar todas las ciencias sociales, el conjunto de ramilletes de ciencias sociales, para reflexionar sobre el proceso de cambios de estudios de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas, ¿no? Entonces me pareció que era bastante inconmensurable pensar algo así, y he pensado solamente 3 líneas de reflexión que quería compartir con ustedes. Entonces, lo primero que pensé es que las ciencias sociales pueden ayudar mucho a reflexionar sobre las transformaciones vinculares. Y como disparador tomé una frase de Jaime Breil, que es epidemiólogo, y él dice que hemos planteado que la praxis humana articula el movimiento de espacio y tiempo para superar el pensamiento lineal de la epidemiología convencional, asentada en la lógica formal que congela la realidad y mira los fenómenos sin tiempo, o como si el tiempo fuera una simple sucesión de coyunturas. En este sentido, sostenemos que no puede haber, dice él, por ejemplo, una geografía de la salud en el espacio urbano sin historia, ni una historia de la salud urbana sin geografía. Me parece que pensar los problemas del urbanismo y pensar que tenemos al 55% de la población mundial como urbana y al 92% de la población argentina en localidades urbanas es un buen disparador para ver la necesidad de pensar en transformaciones vinculares. Y en ese sentido, al pensar qué se transforma, pienso que hay algunas puntas para pensarlos, como comprender cómo abordar los vínculos sociales que están débiles y las formas de ser social que son múltiples. Las formas de ser, estar, experimentar, hacer y sociedad. Esto de que yo dudo que hayan desaparecido las formas de relacionarse, pero sí que hay muchas formas de relacionarse muy diferentes y de comunicarse, de percibir y ser percibido e identificar al otro. Y me parece que entre los contenidos tienen que haber formas de pensar esos nuevos modos de relacionarse. Y que las ciencias sociales pueden aportar metodologías y herramientas sobre experiencias de la trayectoria de vida, de la expectativa de vida, la salud y las formas de resolución de la enfermedad. Que el diálogo con las ciencias sociales puede ayudar a la comprensión y entendimiento sobre las formas de habitar los cuerpos, de vivir la sexualidad y los géneros, de aceptarse e integrarse socialmente. Me pareció que estos eran algunos puntos. Otras de las cuestiones interesantes es cómo hoy se da lo que llamamos inserción social y la vida en comunidades materiales o virtuales diversas. Que en los contenidos tendría que haber la exploración de diferentes formas de comunicación y lenguajes, de visuales, gestuales, presenciales, virtuales, y la comprensión de esas formas de vivir y habitar las edades en distintos momentos, que creo que también son parte de un cambio epocal. Es decir, que en algún punto, cualquier cambio de contenidos me parece que necesariamente debe reflexionar sobre la heterogeneidad económica, social, cultural,
y las implicancias que esta heterogeneidad tiene en la vida saludable, digamos. Eso como primer cuestión, o sea, las transformaciones vinculares como una gran línea de reflexión que tendría que ser transversal, me parece, a los contenidos. Y otra es la transformación tecnológica. Y como disparador busqué una frase sobre salud electrónica, e-health. Dentro de este ámbito de las nuevas tecnologías asociadas a la salud, el fenómeno de las aplicaciones es sin duda el que está haciendo que tanto el paciente como el profesional adquieran otra dimensión, compartir el conocimiento y hacerlo además a través de una forma ilustrativa, fácilmente comprensible y a través de una herramienta tecnológica versátil, de fácil manejo y usabilidad, es algo que conforma un espacio de comunicación abierto que permite ya no solo entender, sino además compartir experiencias en el entorno que más preocupa al ser humano, el de su propia salud. Esto lo dice el Observatorio Celtia, Fernando Mugarza. Esto lo utilicé como disparador para pensar en general las transformaciones que imponen las tecnologías duras o blandas, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones? En las formas de socialización a través de la mediación tecnológica, en los cambios de percibir la espacialidad y la temporalidad, lo local y lo global y sus efectos sobre la vida. Creo que la pandemia nos da un gran aprendizaje a partir de esas transformaciones en la percepción de aquello que está lejos y cerca, de aquello que transforma un momento en otro. La mediación tecnológica en términos también de, como dicen algunos sociólogos, te ves porque estás en la red y si no, no existe, la integración social y la exclusión. Y también los impactos de las tecnologías, de las biotecnologías y de las transformaciones en general en el matrimonio, digamos, de ciencia y tecnología, en la alimentación, el medio ambiente y el cambio climático. Me parece que si eso lo sacamos de una reflexión general acerca del modo de vida saludable, nos quedamos sin una mirada holística, tal como hacía alusión Adriana. Y también en aceptar los modos diversos, múltiples, de acceso a la información y al conocimiento y cómo utilizarlos para potenciar aquello que se conoce y en términos de profundizar el conocimiento de un cierto campo, digamos, de interés profesional puede ser o temático. Y en especial para los futuros egresados, ¿cómo se puede contribuir, digamos, la transformación tecnológica? ¿Cómo puede interrogar al campo de conocimiento y profundizarlo? Me parece que hay que agregar un análisis sobre el uso, producción, efectos y consecuencias de las tecnologías, su incidencia en la construcción de las profesiones, los contenidos del trabajo y su organización, y de los acercamientos al mercado de trabajo, sigue siendo la forma de integración social, la producción, la distribución y el consumo, y tenemos que ver cómo esto incide en las prácticas saludables y en las prácticas profesionales de los futuros médicos. También pensar la mediación tecnológica y comunicacional en los cuidados de la salud y en el ejercicio de la profesión y en la propia forma de producción del conocimiento. Entonces me pareció que una tercera línea de reflexión podría ser lugar a cuáles son los escenarios futuros donde podemos mirar una transformación de contenidos de un plan de formación de los futuros médicos y médicas. De todas las cuestiones posibles, utilicé algunos ítems que postulan las Naciones Unidas como desafíos para el siglo XXI tardío, digamos. Esto de poner a la salud en términos de reflexión del cambio climático, que la salud alcance los lugares de conflicto y crisis. Me parece que tenemos una salud pensada en forma muy citadina y cerca de los grandes efectores de salud. ¿Qué pasa si estamos en un borde, en una frontera o en las periferias de las periferias? La justicia y el derecho a la salud como parte del currículum. También el acceso a los medicamentos. Me parece que la producción, la pandemia también ha puesto en juego las discusiones de la biopolítica en términos de la producción, distribución y el consumo de los medicamentos y el negocio de la industria farmacológica, que eso tiene que ser parte de lo que pensemos y reflexionemos.
Dice la ONU, detener las enfermedades infecciosas, prepararse para enfrentar las pandemias, pensar la alimentación en términos saludables y la protección específicamente a la adolescencia por la cantidad de muertes al año de los adolescentes. Entonces me da la impresión de que abrir la discusión sobre cómo conocer, producir conocimiento, tiene que estar imbuida en esos grandes desafíos que tiene la salud para el siglo XXI. Me parece que hay que poner en crisis, en una crisis fructífera, ¿no?, de diálogo y de debate, cómo conocemos, construimos conocimiento y lo circulamos. ¿Qué implica como diálogo con otros campos temáticos en términos de áreas e interseccionalidades temáticas y problemáticas? Más pensar que en términos de desarrollos curriculares, en diálogos de saberes, de inclusión de miradas transdisciplinares, interdisciplinarias, o más allá y poner en crisis todo, poner en cuestión también la noción misma de disciplina, para pensar cómo se construye un saber médico. Las formas de problematizar que colaboran con la práctica profesional, formarnos en términos de problemas, de áreas problemáticas a tratar, en vez de currículos, digamos, establecidos en parrillas, en una forma de tratar esos problemas situados y datados, que no significa no ver una génesis ni una genealogía histórica, sino que poner el acontecimiento en función de un proceso sociohistórico que le da sentido. Formar para la investigación científica, que es siempre a partir de una pregunta, de una problematización, y en el intento de elaborar una respuesta frente a cambios abruptos, coyunturales, estructurales. Lo sitúo en la pandemia, pero creo que lo podemos situar en esta modernidad tan tardía que pone en crisis las formas de abordar los temas, los problemas, los fenómenos y los procesos sociales. Entonces me parece que tenemos un desafío en proponernos cambios en los caminos para acercarnos, mediar conocimientos, herramientas para el fortalecimiento de la autonomía intelectual, académica y profesional, y vincular esto con una formación que tiene que ser lo suficientemente profunda teóricamente como para dar respuestas diversas a cambios de situaciones diversas, digamos, o a un fenómeno digamos, de transformación en el acontecer. Yo creo que tenemos que imbuir al perfil profesional de herramientas para la transformación y el cambio, y que hagan flexibles y modulables, digamos, esos perfiles profesionales, antes que trabajar en compartimientos estancos. Por eso también agradezco la invitación al debate, al intercambio entre las ciencias de salud y las ciencias sociales. Con mucho respeto, por supuesto, porque me parece que yo no he estado, por ejemplo, convocada al cambio de otros planes de estudio y me parece una fabulosa apertura discutir con otros saberes y áreas que problematizan lo social, la salud, la enfermedad, el cuerpo y las emociones desde otro lugar, pensar en un cambio de plan de estudios, ¿no? Entonces, me parecía que ciertas cosas que me promovían esta discusión se había que fortalecer más un perfil profesional acorde a los desafíos venideros, más que sumar contenidos, que puede ser una tensión muy fuerte. Y me parecía que discutir problemáticas complejas, sé que tenemos un corsé en la Universidad Nacional de Cuyo y en general en la formación argentina, al no trabajar por áreas disciplinares, sino por cátedra. Ahí ya tenemos un corsé institucional, pero que podemos tratar de sortear con diálogos, planteando contenidos en áreas problemáticas, me parece. Y en este camino, sortear este sistema de disciplinas para enfocar multi, inter y transdisciplinariamente la formación curricular, al menos.
Asumir la complejidad de la salud, como dijeron los colegas invitados también a la mesa, como fenómeno social y cultural en gran transformación, y brindar herramientas para fortalecer más que las respuestas cerradas, digamos, llave en mano frente a problemas, la búsqueda y la comprensión autónoma del fluir, de los cambios y de las, por supuesto, de las problemáticas de la sociedad actual. Y en ese camino me pareció que siempre los clásicos uno los toma para pensar fuertemente, y he tomado a dos pedagogos, no porque no me pareciera que hubieran sociólogos que tuvieran cosas para decir, pero puestas las ciencias sociales a dialogar en un cambio de plan de estudio, me pareció que lo más pertinente era traer a Paulo Freire para decir que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción. Que tenemos que confiar en las herramientas que van a ser usadas y puestas significativamente en acto en el momento y lugar preciso. Y por eso un francés, también pedagogo, que yo admiro mucho, que es Philippe Mérier, que dice que lo normal en la educación es que la cosa no funcione, que el otro se resista, se esconda, se rebele. Lo normal es que la persona se construya frente a nosotros y no se deje llevar, o incluso se oponga, a veces simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye. Muy a tono en la crisis de ese pensamiento moderno de ir hacia un objeto a conocer, pensar en la co-construcción de saberes con un otro sujeto que tiene una trayectoria, voluntad y capacidad intelectual para la elaboración, la comprensión, el entendimiento y el diálogo. Si nosotros seguimos sometiendo contenidos sin apostar fuertemente al desarrollo emancipatorio, educativo de este otro y otra sujeto, creo que todo plan de estudio nos va a quedar con la sábana corta, en vez de poder cobijarnos en un proyecto común para la autonomía intelectual y la emancipación. Eso nada. Bueno, clarísima, Patricia, muchísimas gracias. Un excelente aporte el brindado. Y yo antes de dar pie a las preguntas y comentarios quisiera hacer una pequeña contribución al tema. Hace unos meses fui a ver a mi médico clínico y tenía sobre la mesa un libro de Fernando Savater. Y le digo, ¿así que estás leyendo? Y sí, dice, cada vez me convenzo más que es a través de estos conocimientos que puedo comprender lo que les pasa a mis pacientes, ¿no? Y bueno, esto como para abrir la discusión. ¿Cómo podemos hacer que en los estudiantes de medicina esto que es casi natural en los médicos viejos como yo, se pueda sembrar efectivamente en el cursado, ¿no? Entonces creo que si hay algo común de las tres presentaciones ha sido que todos han insistido en generar espacios de reflexión. Y entonces me gustaría ir en esa dirección para escuchar los comentarios de cada uno de los presentes. Adelante entonces. Había pedido la palabra Emiliano Díez. Adelante, Emiliano. Hola. Sí, bueno, arranco agradeciendo